¿Qué tal, compañeros? Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Especialización en Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El asesor es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Mi nombre es Lino Osvaldo Daniel Aguiñaga Sánchez y la fecha de elaboración es el 29 de enero de 2026. Lee los dos casos que a continuación se describen y responde lo que se solicita en cada uno de ellos. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí existe responsabilidad. Como primer fundamento jurídico que se violenta tenemos lo mencionado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo 6 nos indica que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. En el artículo 7 nos cita que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, en este caso los panfletos. De igual manera se considera violentado el artículo 16, el cual menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y por último, el artículo 24 de la misma ley, que indica que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y de tener o adoptar en su caso la de su agrado. En lo concerniente a la violación de derechos, en este caso mencionaremos los citados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde en el artículo primero se indica que México, por ser parte de esta convención, se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a esta jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Con la detención de Ana se omiten los siguientes artículos. Artículo 5, el derecho a la integridad. Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El artículo 7, que nos dice que menciona los derechos a la libertad personal. En el inciso 5 nos menciona que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin prejuicio de que continúe el proceso. En el artículo 12 nos menciona la libertad de conciencia y de religión. Este dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar la religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado. El artículo 13 nos menciona la libertad de pensamiento y expresión, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índola, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En cuestión de la omisión de la actuación por parte de la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se considera una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 8 nos habla de las garantías judiciales y dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25 nos habla de la protección judicial, nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. La ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales. Por lo anterior expuesto y en alcance del artículo 63, fracción primera, Ana puede acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar su caso, ya que esta ley menciona que cuando se decida que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá de que se garantice al lesionado con el goce de sus derechos o libertad calculados. Dispondrá asimismo ello fuera precedente para que se recuperen las consecuencias. Caso número 2. El caso número 2 nos dice: durante la pandemia por COVID-2019, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con los recursos para el pago de la multa, el decreto previo 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años, de situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 de la noche, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde se le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta tu respuesta. Para este caso yo también lo considero que sí hay, que sí tiene responsabilidad el Estado mexicano, y para ello tomaremos como base lo mencionado primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos, de los Estados mexicanos, donde igual que en el primer caso no se reconocen los derechos fundamentales de Andrés, como lo menciona el artículo primero. En lo referente al decreto del confinamiento, considero que se viola lo mencionado en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para casos donde se ponga en gravedad la sociedad, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión, donde en el artículo 73 de la misma Constitución faculta para dictar leyes sobre salubridad o de la comisión permanente, o cuando aquel no estuviera reunido, ellos podrán restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. En el mismo artículo 73, fracción 16, inciso 2, segundo de la Constitución, se menciona que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser sancionadas por el presidente de la República, por lo cual el gobernador de cualquier estado de la República queda inhabilitado para formular el decreto de confinamiento. Asimismo, podemos observar una desproporcionalidad del decreto hacia Andrés, como lo menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes artículos. Artículo 7, el derecho a la libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de la libertad física salvo por las causas en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o las leyes dictadas conforme a ellas. El artículo 11, protección de honra y de dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al conocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, o en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Por lo anterior expuesto, traeremos a mención también lo citado en el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se indica que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Como consecuencia de la detención de 36 horas de Andrés, observamos cómo se vulnera el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asignado a las garantías judiciales, en el cual nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente e independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De igual manera, violentando el artículo 24 de la misma ley, asignado a la igualdad ante la ley de todas las personas, y el artículo 25 que plasma que toda persona que tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra casos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por último, y en lo referente al tema de la publicación de su imagen por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se omite el artículo 5 de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto al no considerar que se respete su derecho al renacimiento de la protección. Esto al no respetar su derecho a la protección de su integridad física, psíquica y moral. En conclusión, y por lo antes analizado, observamos por las actividades realizadas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforman en México un bloque constitucional en materia de derechos humanos, a partir de los cuales todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como lo cita el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por los ejemplos antes mencionados en la actividad, específicamente en el caso número 1 de Ana, se refleja que cuando el Estado mexicano, por acción u omisión, vulnera derechos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos y no garantiza recursos efectivos para su protección, se actualiza no solo la violación constitucional, sino también una responsabilidad internacional, cuya consecuencia es la obligación de reparar integralmente el daño y adoptar medidas de no repetición, como lo cita el artículo 63, fracción primera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se recurre a la Corte Interamericana.